falso en contra de un hermano o una hermana. Es decir, una discordia. Eso es murmuración. Hermanos queridos, hay cosas que no podemos hablar del hermano si no conocemos bien. Vamos a ver en una ocasión el apóstol Pablo avisándole a Timoteo, por ejemplo, de Alejandro el Calderero. Le avisó que ese no era un buen hermano, que hay que apartarse de él y hay que cuidarse de él. Eso no entra en murmuración. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y le está avisando nada más al compañero para que se pueda cuidar de esa persona. Eso no significa murmuración. Ahora bien, murmuración significa que yo hable mal del hermano Evanir por causa de que yo tenga celos en contra de él y yo le quiera desbancar. Y eso ya es murmuración. Vemos en la Biblia, hermanos, cuando Moisés y Aarón estaban como siervos de Dios, fueron ellos los llamados, y unos cuantos, liderados por Coré y algunos más, ellos decidieron murmurar contra los siervos del Señor con tal de desbancarlos, es decir, quitarle el puesto. Y se levantaron algunos allí para liderar en vez de Moisés, pero ellos no perduraron por causa de que Moisés dijo: ahora, los que van a seguir a Coré y a su comitiva, que se aparte de ese lado, y los que me van a seguir a mí y a Aarón, apártese de este lado. Entonces hubo una división. Y dice la Biblia, después de que hubo esa división, hermanos, los que se apartaron al lado de Coret, ellos fueron tragados por la tierra. La tierra se abrió y allí mismo ellos fueron tragados vivos, cayeron en el Seol mismo, hermano. Eso es murmuración. Es un pecado muy terrible, hermano. Ahora ya comprendemos eso está claro, ¿verdad, queridos hermanos? Eso es murmuración. Hay que comprender. Ahora bien, si un hermano no tiene buen testimonio, eso hay que avisar, hermano, principalmente al pastor. Porque la levadura va a leudar toda la masa. Es decir, si un ministro está acá y está haciendo pecado allá afuera y es descubierto, hay que avisar a la hora del pastor, para que esa levadura no continúe contaminando a la iglesia. ¿Por qué? Porque van a llegar los oyentes y después se van a desanimar. Eso todos conocemos, hermanos. Queridos hermanos, en primer lugar, hermanos, un predicador, como hemos hablado el sábado pasado, hermanos, como ya estuvimos acá mencionando, primero tiene que recibir el anhelo de parte de Dios, el anhelo, y después la confirmación por profecía. La mayor parte de los predicadores en la Biblia, hermanos, yo he visto allí a Timoteo, al apóstol Pablo, en tiempo de Jesús, hermanos, de que después que dejó la profecía y ese ministerio, hermanos, las cosas se reciben, los ministerios para predicador se recibe por profecía. Es decir, que un hermano te diga acá: hermano tal fulano, así te manda decir el Señor, vas a ser un predicador o vas a ser una predicadora. Y ahí voy a tener que estar atento. En otra iglesia, otro profeta te va a decir lo mismo. Y 3 confirmaciones, 2 o 3 confirmaciones ya es suficiente, hermanos, para empezar a obedecer a ese llamado. Para que eso no entre en la cobardía. Porque hay algo muy triste en el libro del Apocalipsis, donde dice también que los cobardes no van a heredar el reino de Dios. Hay una parte bien claro también que Jesús dijo que a uno se le dio talento también y quiso enterrarlo, es decir, no quiso obedecer a su llamado. Y después, ¿qué sucedió con esa persona? Fue apartado y echado en las tinieblas, dice la Biblia, por cobarde también. Entonces, hermanos, que eso quede bien claro. Si uno tiene el llamado de predicador o predicadora, tiene que empezar a obedecer. Predicadora existe, hermanos, ¿por qué? La samaritana, un buen ejemplo. ¿Qué significa ser predicador o pregonador? Significa ser testigo de Cristo, testificar lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos creído. Eso es ser predicador. Yo he visto en la Biblia, hermanos, los 2 más grandes predicadores en el Nuevo Testamento. Primero, el que preparó el camino del Señor, Juan el Bautista, todos conocemos esa historia. Y fue apartado, hermanos, 30 años en el desierto. Él vivió en el desierto, apartado de los hombres, más tiempo con Dios, para que en el día en que él salga a predicar, sea un hombre directamente inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y que tenga palabra de vida. Es decir, es importante, hermanos, estar menos tiempo con las personas y más tiempo con Dios. Eso es muy bueno. Y Jesús también, su ministerio, hermanos, esperó 30 largos años también para principiar. Pero allí hay una razón. Todos tenemos que comprender esto. No podemos nosotros traer eso a nuestra era y querer aplicar en este tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque ahí ya entra según la tradición de los judíos. Por ejemplo, un varón que tenga menos años que los 30 años
nadie le va a querer escuchar. ¿Por qué? Porque no tiene la voz. Ellos, por ejemplo, ellos querían escuchar a una persona a partir de los 30 años para arriba. Por tal razón que Jesús esperó tanto tiempo también para principiar su ministerio, y también Juan. Entonces eso ya queda claro, hermanos. Ahora bien, eso también siempre quería arrastrar los judíos. Por tal razón que el apóstol Pablo le ayudó mucho a Timoteo y le dijo que nadie tenga en poco tu juventud. Porque esa era ya pasó. Jesús venció la ley, Jesús venció muchas tradiciones. Jesús le dijo también a los fariseos: vosotros quebrantáis los mandamientos del Señor para guardar vuestras tradiciones. Entonces, las tradiciones no son importantes. Lo más importante es, hermanos, lo que Dios manda. Timoteo sufrió mucho eso porque fue pastor entre los judíos, pastor de Jerusalén, pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, eso el apóstol Pablo también lo puso en su lugar, cada cosa en su lugar. ¿Qué tienen que llevar en cuenta, hermanos, cuando un predicador ya recibió por profecía que va a ser predicador o predicadora? Primero, el testimonio. No hay otra cosa mejor, hermanos, que tener el buen testimonio. Si no tenemos eso, hermanos, tenemos que sentarnos todavía allí para escuchar predicaciones. Tenemos que escuchar todavía predicaciones hasta que nosotros tengamos testimonio. Eso es lo más importante, hermanos. Vamos a citar algunas referencias bíblicas. Entonces, si quieren apuntar, vamos a tener tiempo para apuntar también, hermanos. Vamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Aquí vamos a encontrar, hermanos, un pasaje muy conocido: la tsunamita y Eliseo. La tsunamita primero va a controlar por un lapso de tiempo al hombre de Dios, si es hombre de Dios o no. Ustedes no se pueden conquistar por nadie si todavía no conoce el testimonio. Uno puede hablar bonito, uno puede ser usado por los dones. Vean, hermanos, que una cosa es siervo de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Siervo es el que es usado. Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Ciro era muy usado por Dios y él era llamado como siervo de Dios. Dios le dijo: he abrido delante de ti cerrojos, he abierto delante de ti puertas de hierro, cadenas que he hecho pedazos, y te he sostenido de tu mano derecha, aunque tú ni me conociste. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay personas que ni conocen a Dios, pero son usados por Dios. Vemos también, hermanos, a Nabucodonosor también, que era babilónico y fue usado también, fue siervo también. Hay muchos de los que son siervos nada más. La persona también que le ayudó a llevar la cruz a Jesús, eso también puede ser que sea un siervo nomás, no sabemos si se convirtió después. Hay personas que son solamente usados. Entonces, hermanos, lo más importante es ser usado y ser salvo. Eso es lo que Pablo también le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, cuida eso, y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, ese es el plan de Dios, que todos nosotros seamos salvos. Ahora, hermanos, vamos a leer ya en esta parte, este pasaje muy conocido, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que en un día pasaba Eliseo por Sunem. La tsunamita, hermanos, primer punto, ella no es llamada tsunamita. Sunem se llama solamente un pueblo. Entonces, está como anónimo todavía su nombre, solamente le dice: ella es de Catuete, un ejemplo. Catueteña, por ejemplo, ella es catueteña. Pero su nombre está en anonimato todavía. Ahí solamente habla de su lugar nomás, la tsunamita. Aconteció también que en un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante, era muy importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Primero le invitó solamente para que el siervo del Señor pase a comer nomás en su casa. Y después, versículo 9, y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo he entendido que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un lapso de tiempo, siempre pasa por su casa. Y él siempre le miraba su testimonio, cómo se comportaba, si pasaba una chica, si no se volteaba a mirar. Todos los detalles, hermanos.
Porque hay creyentes que son como creyentes ventiladores, curiosos en cualquier lugar, así están. Esos no van a ser usados por Dios. Entonces, hermanos, hay que cuidar mucho el testimonio de cómo andamos, de cómo miramos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Pero si tu ojo es malo, si eres curioso fuera de lugar, todo tu cuerpo estará en tinieblas y vas a sufrir en este camino. Vas a sufrir, porque estarás obedeciendo también al pecado. Entonces te será difícil sobrellevar esta caminar espiritual, hermano. Entonces, son cosas a cuidar. Nuestro ojo es la lámpara del cuerpo. Y después de allí, hermanos, nuestro reflejo allí se va a ir reflejando en nuestro testimonio. Hay que cuidar mucho donde miramos. Y también las cosas que escuchamos también. Y lo que sale de nuestra boca también, hermano. Porque Jesús decía, no es el que entra por la boca del hombre lo que le contamina, sino aquello que sale por su boca. Lo que hablamos también, hermanos. Después, hermanos, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo he entendido que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ya estaba convencida por su testimonio. Y después, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió. ¿Viste, hermano? ¿Vieron? Primer cosa, hermanos, hay que cuidar el testimonio. Acá, por ejemplo, otra cosa que podemos aprender también, darle alojamiento a un hombre de Dios, dar posada, es bueno, hermano, pero nunca le metas dentro de un cuarto de 4 paredes donde está tu esposa, tus hijos. Hay que hacer un cuarto aparte. Hay que tener un cuarto aparte que nosotros vamos a dedicar a un siervo del Señor si pasa de repente por nuestra casa y si necesita alojamiento o posada. Porque la Biblia dice que en los antiguos tiempos ellos practicaban eso, y eso tenemos que seguir practicando, el dar posada a un siervo del Señor, porque algunos en el antiguo tiempo aún hospedaban ángeles sin saber que eran ángeles. Entonces eso es muy importante, hermano, pero hay que ser muy cuidadosos, muy vigilantes, porque escuchamos muchos testimonios, hermanos, que hay algunos que aparentan ser siervos de Dios y después se le lleva a la esposa al hermano, entonces, o la hija. Hay muchas cosas a cuidar, hermanos. Ahora ya aprendimos esta parte, hermanos. Ahora vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 9. El apóstol Pablo. El testimonio del apóstol Pablo, hermanos. En resumen, palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Así tiene que ser un predicador, hermano. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Todos los que quieran apuntar pueden apuntar también. Dice allí, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo estaba seguro de su comunión con Dios. Lo más importante es servir a Dios y serle fiel a Dios y no servirle solamente a los hombres. Y tratar de luchar, de guardar buen testimonio delante de los hombres, porque allí se va a convertir en hipocresía, hermanos. Si yo solamente lucho de guardar mi imagen delante de ustedes, allá en el fondo yo voy a ser macanado, voy a hacer cosas fuera de lugar y no voy a ser siervo de Dios. Solamente voy a ser un siervo que se engaña a sí mismo, y nunca la unción y el respaldo de Dios me va a acompañar. Y voy a estar perdido. Un día si suena la trompeta no me voy, se van algunos de los que yo les he predicado a ellos, se van y yo me quedo. Eso es lo más triste, hermano. Y lo más importante es servir a Dios, serle fiel a Dios. Y si uno le es fiel a Dios, jamás le va a defraudar a su hermano ni a nadie. Ahí está el secreto. Ahora vamos a ir, hermanos. Vamos a volver otra vez, hermanos, a la parte de Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8. Una parte, hermanos, que es muy importante. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8. Ahora vamos a ir en el versículo 11. ¿Qué es lo que quiero hablar aquí, queridos hermanos? Si uno quiere ser predicador,
tiene que ser seguidor de otro hombre de Dios. Tenemos que ser primero discípulos. Tenemos que hallar una inspiración, tenemos que tener una guía. Sí o sí, hermano. Porque Jesús así principió el ministerio y esa cadena sigue. Eso se sigue y no podemos cortar ni cambiar. Nadie se puede levantar predicador de la nada. Ni nadie puede ser pastor de la nada. Como sabemos, en español se le dice organigrama, en portugués creo que se le dice eclesiástica. Así, por escala. Así es, queridos hermanos. Y todo es por la imposición de la mano, todos sabemos eso. Todo es por la imposición del presbiterio, de los ancianos, de los pastores, que uno puede recibir un ministerio. Nadie puede ser pastor por propia cuenta porque va a fracasar. Hermanos, acá que vamos a hablar, tenemos que seguir a un hombre de Dios. Tenemos que recibir instrucciones personales de un hombre de Dios. El apóstol Pablo recibió muchas instrucciones de Bernabé. Fue un compañero que le ayudó tanto. Si leemos en la Biblia vamos a encontrar que Bernabé le ayudó tanto, mientras que Pedro en la iglesia le rechazaba y le tenía miedo. Bernabé le ayudaba mucho en secreto, hasta que le presentó otra vez a los hermanos y después por fin le aceptaron a Pablo. Pero él tenía también un ayudador, no solamente dependía de las revelaciones que Jesús le daba. Él en muchas ocasiones recibió revelaciones de parte del Señor, pero necesitaba de un compañero también. Necesitaba tener de un compañero para que él pueda crecer en la fe. Jesús, cuando principió su ministerio, hermano, agarró discípulos. Después les mostró los milagros de cómo uno tiene que hacer las cosas. Fueron ellos instruidos, los 12 hermanos. Primero eran los 70, creo que era, ¿verdad, presbítero? Los 70 primero que fueron llamados. Después, hermanos, recibieron instrucciones, después quedaron solamente 12. Pero los 70 también fueron enviados de 2 en 2. Nunca uno solo. Nunca uno solo. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice bien claro: más vale 2 que 1. Porque si el uno se cayere, dice la Biblia, su compañero lo levantará. Y hay una mala interpretación de la Biblia. Algunos eso lo llevan en el matrimonio. Pero allí habla de 2 varones, hermanos. Mejor son 2 que 1. Porque si uno se cayere, habla otra vez de forma masculina. El otro lo levantará. Levantará a su compañero. Habla del ministerio que tiene que ser de 2 en 2. Para orar por un endemoniado, para visitar a una familia, es mejor ir de 2 en 2. Si quieres el respaldo de Dios, hermanos, tenés que ir de 2 en 2. Nunca te podés mover solo, porque eso es un peligro, hermano. Yo no he visto, hermano, ni aún el apóstol Pablo, hermanos, yéndose solo. Siempre llevaba de ayudante, así como a Juan, así como Marco. Llevaba también a, ¿cómo se llamaba el otro? Silas. Siempre se iba con un compañero. Hay que ir con un compañero, queridos hermanos, no hay que salir solo. Entonces, hermanos, no podemos copiar las cosas en este siglo. Si vemos las cosas que se hacen fuera de la Biblia, nosotros no podemos copiarle eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: no os conforméis con este siglo. Tenemos que ir siempre a la palabra, todas las cosas según la palabra. Ahí Dios nos va a respaldar, porque Dios no cambia. Hermanos, aquí vamos a ver versículo 11. Segunda Reyes capítulo 4, versículo 11. El compañero de Eliseo. Vamos a ver, y aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Ahora, Giezi era el compañero de Eliseo. Los profetas también del Antiguo Testamento siempre tenían un ayudante, no se movía solo. Tenía la escuela de los profetas también, los ayudantes siempre tenían. Ahora bien, el ayudante es de mucho provecho en la obra del Señor, porque te va a ayudar. Si alguna cosa se te escapa, Él te va a ayudar. Ahí ya no tenés solamente 2 ojos, ya tenés 4 ojos, porque ya estás con un compañero. Lo que tú no ves, el otro lo está viendo. Ahora, versículo 12 dice: entonces dijo a Giezi, su criado. Mira, Eliseo, su criado, era Giezi, su compañero, su secretario, mejor dicho. Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, por la casa que le preparó, el aposento, todas las comodidades. Le quería premiar Eliseo a la sunamita. Y después, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Le mandó un recado por Giezi. Entonces Giezi, el secretario, se movió y se fue. ¿Necesitas que hables por ti al rey o al general del ejército?
Y después ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. No necesitaba de esas cosas. Y después vino otra vez la noticia, Giezi le trajo otra vez la noticia a Eliseo: no necesita de nadie, ella habita en medio del pueblo, vive feliz, tranquila. Entonces Eliseo no sabía qué más hacer por ella. Ahora el ayudante le sirvió. Qué importante es tener un ayudante. Allí va a venir la palabra. El versículo 14. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió. Le dio también la sugerencia para que pueda sugerir su compañero, su discípulo, es decir, su ayudante. Hay que respetar cada persona, hermano. No es porque vos sos profeta, no es porque vos sos predicador, solamente vas a ser usado vos y solamente vas a tener vos la idea, sino el compañero puede tener mejor idea que tú. Entonces el compañero que Dios va a colocar a tu lado hay que valorar y hay que escucharlo, hermano. Y dice de esta manera: y Giezi respondió, versículo 14: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ahí le dio la sugerencia, lo que él vio. Y después, versículo 15, Eliseo le dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Secretario. Entonces, hermanos, es mejor movernos de dos en dos. Eso es muy importante, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 1. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 1. Ahora Eliseo vio que tener un compañero vale mucho. Ahora se consiguió más compañeros. Porque cuanto mayor estamos, somos como la langosta, mayor guerra vamos a hacer, hermano. Es muy importante eso. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Los secretarios ya son llamados hijos de los profetas porque están siguiendo a un siervo de Dios. Entonces ellos ya son futuros profetas. Entonces eso es importante. Si caminas con sabios, sabio serás. Si caminas con necios, necio serás. Entonces es importante, hermanos, tener el compañero que te va a ayudar y una persona que te va a servir. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Sugerencia otra vez de los compañeros de los ayudantes. Entonces ya le escuchó otra vez Eliseo, porque estaban viviendo en una casa pequeña y estaban ya todo estrecho, todo allí encimados, no podían ni descansar bien por las noches. Versículo 2: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Entonces él aprobó la sugerencia de sus compañeros, de sus secretarios. Le dijo: andad. Él ya le había dado la palabra y el ok y la aprobación. Pero ellos no se quisieron mover sin su líder. Eso es muy importante, hermano. Si hay forma para movernos con nuestro líder o la persona que Dios te colocó en tu corazón para caminar con esa persona, hay que llevarlo siempre contigo. Y después, y dijo uno: te rogamos, versículo 3, y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: yo iré. No se puede ya negar más porque le rogó a su compañero. Entonces se movió con ellos. Versículo 4, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tomadlo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ahí ocurrió también, hermanos, un milagro maravilloso. Eliseo aprendió muchos milagros también porque era el discípulo del gran profeta Elías. Todos lo sabemos, hermanos. Así sucesivamente van las cosas, así gradualmente. Él vio muchos milagros que Elías hacía. Partía el Jordán, él también lo hizo. Pero él nunca vio un material pesado flotar en las aguas a través de la mano de Elías. Y le costaba la responsabilidad, hermano, de tener esa fe fuerte para que esa hacha flotase, hermanos. Entonces es importante eso, hermanos, tener la fe en Dios. Y un líder no puede defraudar a sus discípulos.
Ahí está otro secreto, hermanos. Los ayudantes tienen que depender también de tu experiencia y vos tenés que solucionarles cualquier problema que sea. Entonces, para eso uno tiene que ser un hombre de Dios. Hermanos, vamos a ir ahora Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 2. Acá mismo vamos a movernos así muy fácil, hermano, en esta parte para encontrar Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Acá encontramos, hermano, un pasaje muy conocido, que Eliseo en ningún momento le quiso dejar a su líder, y él siempre quería caminar con él, primero por la promesa, porque él le tenía que ver a Elías ascendiendo al cielo en un carro de fuego para que él pudiese recibir su petición, porque él le había pedido, o sea que Elías le había dicho: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder, el Señor te lo va a conceder. Y él le dijo: yo quiero la doble porción del espíritu que tú estás poseyendo. Entonces le dijo: cosa difícil has pedido, pero lo vas a recibir si es que si me ves yo ascendiendo al cielo y desapareciendo. Entonces él, me imagino yo que nunca ni pellizcó el ojo, siempre le estaba atento a Elías, porque le quería ver arrebatado para que él pudiese recibir la doble porción de Elías. Eso es importante, hermanos, ser seguidor constante y fiel. Y mismo así hay que ser constante. Si la persona te dice no hagas eso, entonces vos tenés también la capacidad, según la palabra, aún de exhortar a tu líder o cambiarle el curso si vos tenés la razón. Dice la Biblia en una parte, hermanos: vosotros jóvenes, dice la Biblia, exhortad a vuestros ancianos como a padres, pero con espíritu de mansedumbre. Es decir, cualquier persona se puede equivocar. No importa la edad, la antigüedad, la jerarquía. Si se equivoca, hermano, se tiene que reconocer. Solamente no hay que avergonzar a nadie en público. Si vamos a amonestar, si vamos a exhortar, hay que hacerlo en secreto, hermano. Ahí está la sabiduría. No podemos nosotros levantarnos y profetizar o avergonzar a alguien en público, porque eso ya no es de Dios, hermanos. Aún en el libro del Apocalipsis ustedes van a ver la mujer que Jezabel estaba enseñando al pueblo y Dios no la quiso avergonzar, sino que dijo Dios en esa parte de la Biblia: le he dado tiempo para que se arrepienta. Le ha dado tiempo y ha buscado forma para que esa mujer se arrepintiese, hermano. Entonces todas las cosas tienen su lugar. No podemos nosotros andar fuera de lugar. Hermanos, ahora vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 7, Nuevo Testamento. Marcos capítulo 6, versículo 7. Esto es lo que ya estuvimos hablando para que tengan también referencia bíblica, que es mejor movernos en dos. Marcos capítulo 6, versículo 7 dice de esta manera: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahí ya tenemos una referencia bíblica que Jesús enviaba a sus discípulos de dos en dos. Ahora vamos a ir en Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 1. Ahora vamos a hablar solamente, nosotros estuvimos hablando de los 12, ahora vamos a hablar de los 70, cuando Jesús también les envió de dos en dos. Dice Lucas capítulo 10, versículo 1: después de estas cosas designó el Señor. Mira, Él mismo designó. Tenemos que estar sujetos también a las cosas que el Maestro ha designado, y Él tiene la mayor sabiduría que nosotros, y tenemos que ser imitadores de Dios como hijo amado. Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces tenemos que ir imitando y nunca salirnos de esa línea. Si salimos de esa línea, hermano, estamos desviados. Dice la Biblia: cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo, el tal no tiene al Padre ni al Hijo. Se nos fue entonces el respaldo de Dios si salimos de la Biblia. Dice de esta manera: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir.
de dos en dos el ministerio del Señor, hermano. Y Jesús lo sabe y Él sabe mejor que nosotros. Ahora vamos a ir, hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 5, en el Nuevo Testamento, después de que Jesús fue glorificado. La gran pregunta es, ¿será que los apóstoles siguieron también las mismas doctrinas? Acá vamos a encontrar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, dice la Biblia, hermano, en una parte, Salomón mismo escribió: oirá el sabio y aumentará su saber. Nosotros podemos aprender mucho más, hermanos, si le damos atención a la palabra y si tenemos el deseo de aprender, vamos a crecer mucho. Porque dice la Biblia, por parte conocemos y por parte profetizamos. Puede ser que yo tenga una parte, el hermano Yosimar otra parte, el presbítero Ivanir otra parte y todos los hermanos otra parte. Y si juntamos todos, vamos a tener ahí la sabiduría que Dios nos da. Porque Dios forma siempre un conjunto y nunca le da del todo a uno. Vamos a ver en la Biblia, hermanos, al apóstol Pablo hablando más del arrebatamiento, hablando más de otros aspectos, la venida del Hijo, del pecado, muchas cosas. El apóstol Pedro ya hablando más del sacrificio que Jesús hizo, muchas cosas otra cosa que recibió Pedro y otra cosa también que recibió Pablo. Cada uno recibe para que la iglesia sea alimentada, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 5. Dice de esta manera, hermanos: y llegados a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Se dan cuenta? Ahí están los dos grandes apóstoles. Quiero que esto se les quede claro. El Espíritu Santo, allí habían profetas en la iglesia. Habían maestros, dice la Biblia. Acá en el capítulo anterior, vamos a leer, capítulo 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y allí vamos a ver, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dos grandes hombres de Dios que fueron apartados por el Espíritu Santo para tal misión. Por profecía ya otra vez. Entonces es muy importante, hermanos, obedecer a la profecía. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿a quiénes indicó el Espíritu Santo? A Bernabé en primer lugar, porque tenía más experiencia que Saulo en aquel entonces. Y en segundo lugar, a Saulo. Y vamos a ver en otros capítulos, hermanos, donde la Biblia dice que en una ocasión algunos se idolatraron por ellos, hermanos, por los milagros que se hacían a través de sus manos. Y vamos a ver en la Biblia allí que a uno se le llamó Júpiter, a otro Mercurio, algo así, hermanos, y desagradándole a los apóstoles, vas a encontrar en la Biblia. Quiere decir que Bernabé también era apóstol. Apostolado, hermano, significa ganar almas. El apóstol Pablo no era recibido como apóstol, pero él decía: el sello de mi apostolado sois vosotros. ¿Qué significa apostolado? Los frutos, las almas que se rindieron a Cristo a través de tu vida, a través de que tú fuiste una herramienta de sembrar o regar, quizás, hermano. Ahí el apóstol Pablo ya daba como referencia. Y Bernabé también la Biblia declara, hermano, como apóstol. Y en primer lugar siempre estaba Bernabé por la experiencia que él tenía más. Ahora bien, no solamente ellos se fueron, sino que llevaron a ayudantes. Eso no les habló el Espíritu Santo, pero ellos se acordaron de la enseñanza y de la doctrina del Maestro. Hay cosas que son doctrinales que no podemos cambiar por nada. Aunque solamente ellos dos fueron apartados por el Espíritu Santo, ellos se acordaron también de la doctrina. Para eso está la palabra. Si Jesús habló de movernos de dos en dos, entonces hay que llevar ayudantes. Ellos prefirieron llevar más ayudantes. Y dice la Biblia allí, hermanos, capítulo 13, versículo 5, dice de esta manera: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios, y en la sinagoga de los judíos tenían también a Juan de ayudante. Llevaban un ayudante. Es muy importante, hermanos, tener ayudante, y que el ayudante enseguida se va a tornar un gran predicador. Hermanos queridos, ahora bien,
Vamos a ir a la palabra del hombre más sabio sobre la faz de la tierra según el tiempo de la ley, Salomón, hablando del rey Salomón. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés, hermano, está después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Dice de esta manera, lo que estuvimos ya mencionando también para que tengamos la referencia bíblica. Dice de esta manera, versículo 9, capítulo 4, versículo 9 dice así: mejores, no habla de mejor, habla de forma ya plural, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. En cuanto a la remuneración, en cuanto a trabajo, ya tienen mejor paga porque son dos. Si vos te vas en una empresa y te vas de 2 en 2 para trabajar, o si haces un trabajo tercerizado, entonces vas a recibir más salario porque te vas en 2 personas en vez de 1, entonces vas a recibir el doble. Ahí en la remuneración ya es mejor todavía, matemáticamente uno ya gana ya. Entonces Jesús también, y la enseñanza de la Biblia también, y Salomón también hablaba también eso, que matemáticamente se gana mejor 2. Y después, versículo 10, porque si cayeren, habla si los dos cayeren. Ahí está otro misterio, hermano. A veces si se caen juntos, puede ser que uno esté menos lastimado que el otro, o el uno se cayó encima del otro, el otro salió más perjudicado y el otro quedó intacto. Ahí dice, hermano, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. No habla de lapso matrimonial, hermano. Por eso yo atiendo mucho a la palabra cuando se enseña también la parte matrimonial, y no me convenzo también en mi interior por cualquier palabra, hermano, porque habla de 2 compañeros. Entonces ahí va a ocurrir la homosexualidad, si es que eso queremos aplicar, porque habla de 2 compañeros. Versículo 10 dice: pero hay del solo, habla otra vez del hombre, hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. No dice la levante, sino que lo levante. Habla otra vez siempre de forma de varón. Entonces, hermanos, es bueno que esto ahora ya se les quedó claro a ustedes, hermanos, y ahí ustedes también no van a ser engañados por cualquier forma, porque quien aprendió a andar en bicicleta ya no se olvida jamás. Eso es importante, hermano. Cuando aprendemos una parte de la Biblia, jamás ya nos vamos a olvidar. Si otra persona te da una enseñanza respecto a eso, ahí ya vas a saber cómo tiene que ser esa parte. Hermanos, ahora estuvimos hablando del testimonio, estuvimos hablando de ser seguidor de un gran hombre de Dios, para que tú puedas sustituir después, para que ese hombre se desaparezca de la tierra, o para que haya más predicadores. Ahora vamos a hablar del coraje, otro punto muy importante. Todos ustedes también, así como yo, ya han escuchado. Hay muchas personas que dicen: todavía no es mi tiempo, todavía no llegó mi hora de predicar la palabra, voy a esperar más. Yo ya escuché mucho de ese argumento y no me convenzo del todo, hermanos, porque para ser predicador tenemos que tener bien puestos los pantalones, tenemos que tener coraje. Porque ser predicador, ¿qué significa? Estuvimos hablando de los 2 hombres más grandes predicadores del Nuevo Testamento. Uno era Juan y el otro era Jesús. Y vemos en la Biblia, hermanos, cuando Juan predicó, el mensaje era muy sencillo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Si alguno tiene 2 camisas, que le dé a otro hermano que no tiene. Mensajes bien sencillos, pero muy lindo y muy seguro, y le va a servir a las almas. Eso nomás es ser predicador, hermanos. No entres en YouTube solamente para copiar a otros predicadores. No busques palabras grandes en el diccionario para querer sorprender a las personas. Eso no se hace, hermano. Hay que ser humilde en la palabra, bien sencillo. Por ejemplo, podés hablar azúcar en vez de usar sacarosa. Hay algunos predicadores que quieren hablar científicamente y quieren confundir a la gente y usan términos difíciles, y la persona del público no lo entiende. Mejor hablar sencillo, hermano.
Mejor hablar bien sencillo y que el público entienda. Jesús también hablaba bien sencillo, hermanos, y vamos a encontrar en la Biblia y todos sabemos que su predicación era muy sencillo, pero muy eficaz. Coraje, hermanos, es lo más importante para obedecer al llamado. Vamos a ver Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1. Primero siempre está la excusa, hermano, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, si nosotros meditamos bien la palabra, ya no tiene que haber esa excusa de ¿será que yo soy el llamado? ¿Será que cuándo me voy a movilizar? ¿Será que cuándo yo voy a obedecer a esto? Esto es mi excusa, tengo mi esposa que está enferma, esto es mi excusa, tengo mi trabajo, no puedo todavía llenarme del todo para predicar. Muchas excusas, hermano, que hoy se escuchan, pero los hombres de Dios eso también lo disciernen y lo entienden. Y eso entra, hermanos, en cobardía. Eso entra en cobardía, hermanos, si es que nosotros no obedecemos a Dios, si tenemos un llamado por profecía, hermanos, y si no obedecemos, eso entra en cobardía. Jeremías capítulo 1, encontramos versículo 5 de esta manera. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí. Ahí está el llamado, hermano. Antes de que nosotros estemos preparados, Dios ya nos llamó y ya nos escogió. Y dice: y antes que nacieses te santifiqué. Fíjense, hermano, la santificación Dios mismo también se encarga. Que Dios santificó a aquellos grandes profetas del Antiguo Testamento. Lo preparó ya de antemano. Y dice: te di por profeta a las naciones. Versículo 6. Y yo dije, ahí está la excusa del hombre: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Mira un poco, hasta su edad negó, se volvió tan pequeño, tan nene, porque no quería obedecer al llamado. Qué triste eso, hermano. Las personas a veces hasta mienten, hermano, y directamente a Dios en esa ocasión decía que era niño, no estaba todavía preparado ni para hablar. Entonces, versículo 7 dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todas las cosas que te mande. Ahí está la persistencia de Dios. Y después, por fin, obedeció su llamado. Ahí ya se acuerda también de Moisés, ¿verdad? Que lo mismo sucedió con él, con Moisés. Tenía excusa también Moisés. Vamos a ir, hermanos queridos, Éxodo capítulo 6, versículo 30. Éxodo capítulo 6, versículo 30. Dice de esta manera. Les voy a dar tiempo, hermanos, después de Génesis. Está Éxodo capítulo 6, versículo 30. Dice de esta manera. Y Moisés, a ver un poco, Éxodo 6, 30. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Puso ya su excusa, que él era torpe de lengua, no era un varón de fácil para expresarse, no tenía la facilidad de la palabra. Entonces ya tenía una buena excusa para no obedecer a su llamado. Y después del capítulo 7, versículo 1, Jehová otra vez le responde y le insta otra vez. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido. Él le constituyó. Yo te he constituido Dios para Faraón. Y está con minúsculo. Es decir, que él iba a ser un Dios delante de Faraón. Porque está allá en el trono Dios, y representando a Dios estará Moisés aquí en la tierra, en aquel entonces, hermano. Y después: y tu hermano Aarón será tu profeta. Para con Dios no hay excusa. Dios le consiguió rápidamente un parlante, Aarón. Ese sería su portavoz. Si Moisés no se quiere expresar delante de un público, delante de Faraón, solamente le tenía que decir a Aarón, y Aarón iba a hablar por él. Hay una parte muy triste, hermano, que yo he visto, que Moisés insistía con eso, que no sabía hablar. Y Moisés debería de hacer
muchas señales con su bastón. Pero de repente vamos a ver también en la Biblia que Aarón también en muchas ocasiones agarraba el bastón y él tocaba las cosas. Porque Dios le dio cosas que le iba a dar a Moisés, le dio a Aarón. Entonces leyendo la Biblia van a encontrar también eso, hermano. Que a veces Dios te quita una cosa de bendición y le da al otro por cobardía también, hermanos. Entonces después también Moisés obedeció a su llamado. Primero está la excusa. Ahora bien, el apóstol Pablo era un erudito, era un lector del Antiguo Testamento, era una persona poderosa en las Escrituras, según su tradición, según fariseísmo, hermano, era poderoso en las Escrituras y él conocía ya eso. Y cuando Jesús lo llamó, hermanos, él no presentó más excusa, porque le quedó bien claro, hermanos, los hechos de los antiguos tiempos, hermanos. Entonces él ya marcó la diferencia. Vamos a ver, hermanos, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 9, versículo 16. Dice de esta manera, hermanos, pueden apuntar si quieren apuntar, que Pablo ya conocía la trayectoria de Moisés, de Jeremías, y él no quiso hacerle lo mismo al maestro. Cuando Jesús lo llamó, él ya estaba predispuesto. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16 dice de esta manera: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Porque él era perseguidor de la iglesia, era deudor ya de predicar el evangelio. Es decir, no tiene por qué gloriarse más en eso, en el ministerio, sino que era deudor a Cristo. Y después, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ahí está, hermano. Ay de la persona que se acobarda en su llamado, hermano. Porque vamos a rendir cuenta delante del Señor. Y si enterramos algo aquí en la tierra, si enterramos talento, hermano, vamos a ser apartados, hermano. Vamos a ser apartados, y no es solamente apartados nomás al paraíso, sino que en el lugar de las tinieblas, y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Y eso lo vamos a encontrar en la Biblia, de esa manera mismo habla, hermano. Ahora bien, hermanos, Pablo también podía tener la misma excusa que Moisés. Él era tartamudo, y muchos de los lectores de la Biblia eso lo conocen. No era varón fácil para hablar, no tenía la capacidad para expresarse bien, y por tanto en muchas ocasiones fue rechazado. Pero él ya no presentó esa excusa al Señor, sino que ay de mí si no obedeciera a mi llamado, y tengo que obedecer. Vamos a ver la Biblia, hermanos, como referencia y como garantía bíblica que Pablo era una persona torpe de lengua también. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 6. Es importante, hermanos, renunciar todas las excusas y estar ya como buen soldado, hermanos, para obedecer a nuestro llamado. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 6 dice de esta manera: pues aunque sea tosco en la palabra. Tosco significa falta de refinación. En portugués creo que está rude, algo así, ¿verdad? Rude, algo así. Eso hay que buscar también en el diccionario para los que no entienden, y van a entender también que falta de refinación. Sí, así hablo. Entonces, hermanos, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Fíjense, hermano, que lo más importante es el conocimiento. Eso te va a salvar y va a salvar a muchas personas. El conocimiento. Todos conocemos que la Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y dice la Biblia: el avisado se esquiva del peligro y del mal, porque ya fue avisado. Entonces el conocimiento es muy importante. Y todos nosotros ya somos avisados, hermanos. Conocemos que está el infierno, que está la vida eterna. Entonces, hermanos, tenemos que ser un mensajero del Señor, hermano.
Pablo era tosco de palabra, pero lo más importante era su conocimiento. Porque cuando él no podía expresarse bien, ¿qué hacía? Escribía cartas, hermano. Y llevaba mucho tiempo también predicando. Y las personas le entendían después. En muchas ocasiones es rechazado por las personas. Porque hay ciertos oyentes que te van a rechazar solamente por hablar bajito, por equivocarte de forma gramatical en algún aspecto, y te van a rechazar ya el público. Y Pablo en muchas ocasiones fue rechazado porque era torpe de palabra, no era refinado de palabra. Vamos a ver otra referencia bíblica. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Retrocediendo un poco. Ahora las murmuraciones de parte de los hermanos, hablando de Pablo, o sea, quejándose de Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Claro como el agua, hermanos. Por carta el apóstol Pablo era muy poderoso, elocuente, no se equivocaba, pero a veces para expresarlo, hermanos, le costaba. Quería decir una cosa y le salía mal a veces. Y el público a veces le rechazaba, principalmente el pueblo de los corintios. Y después decían, Pablo es muy sabio, muy inteligente solamente por cartas, y es muy fuerte, muy varón es por las cartas. Más en la presencia física corporal es un arruinado, es un despreciable. En la palabra es un despreciable prácticamente. Entonces, por eso, hermanos, en el capítulo después, en el capítulo 11, versículo 6, ya encontramos Pablo defendiéndose de esa queja también. Él defendiéndose, hermanos, y decía, aunque sea tosco en palabras, no lo soy ni de conocimiento. En una ocasión también, los pueblos también allí levantaron un predicador, ellos mismos nomás levantaron un predicador. Ahora el apóstol Pablo le presentó y le desafió y le hizo un duelo a esos predicadores. Aunque ellos tengan también la palabra, vamos a disertar contra ellos en palabras, pero también que lo demuestren en poder. Ahí está otra cosa, hermano. Ese es un duelo espiritual que el apóstol Pablo hacía, así como Elías hacía con los profetas de Baal. Un duelo espiritual del apóstol Pablo contra esos predicadores falsos que se levantaron en aquel entonces. Que lo demuestren en palabra. Yo también voy a estar disertando contra ustedes, pero también que lo demuestren en poder. Vamos a ver, hermanos, la Biblia, hermanos, en 1 Corintios también Pablo diciendo, hermanos, diciendo de esta manera: más, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y del poder. Tiene que ir las dos señales acompañadas, hermano. La palabra y también las señales y el poder. El que no tiene poder no es de Dios, hermano. Las señales tienen que acompañar a una iglesia. Si una iglesia, hermanos, no tiene poder de Dios y no hay don de lengua, si no hay allí, queridos hermanos, profecía, si no hay allí milagros, hay que correr de esa iglesia. No es la iglesia de Jesús. Porque la iglesia de Jesús primero tiene que ser doctrinal, tiene que haber la palabra y las señales que respalda detrás de las palabras que son disertadas. Hermanos, vamos a ver corajes, los hermanos corajudos y que son anónimos. Ni son nombrados sus nombres en la Biblia, hermanos, pero cuando los apóstoles, los discípulos que ya tenían experiencia, se callaron algunos y otros eran aprisionados. Entonces se quedaron algunos quizás ayudantes, pero nosotros ya estamos formados en la palabra. Vamos a salir nosotros a predicar y también de dos en dos vamos a salir a predicar. Tenemos que hacer también eso, no se puede quedar la palabra de Dios sin predicar. Vamos a ver eso en la Biblia, hermanos, eso es muy importante. Y aquí podemos entrar nosotros, hermanos, los hermanos anónimos. Aquí, hermanos, vamos a encontrar Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Pueden apuntar también, queridos hermanos, allí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. El coraje de estos hermanos. Dice de esta manera: ahora bien, a los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, muchos corrieron, hermanos. Muchos también de los grandes predicadores se acobardaron y huyeron. Huyeron también muchos.
Y por ese lapso de tiempo se cesó de predicar la palabra. Y después pasaron hasta Finicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra. Se acobardaron del temor. Porque Esteban, que era un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo y que nadie le podía resistir a su sabiduría, dice la Biblia, el rostro como un ángel, fue apedreado y fue muerto. Entonces muchos de los compañeros dijeron: vamos a ser muertos nosotros igual que Esteban, vamos a correr y no vamos a predicar más, mejor calmarnos. Pero Dios siempre tiene personas corajosas, aunque sean anónimos. Acá vamos a encontrar versículo 20, vamos a seguir otro versículo 20. Pero había entre ellos, o sea que el versículo Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hicieron otra vez la preferencia, hermano. Volvieron otra vez a los judíos nomás para predicar. Ellos dijeron: si predicamos a los gentiles vamos a pasar muchas persecuciones. Quizá, yo me imagino, ellos dijeron: quizá el llamado no son para los gentiles, vamos a volver nosotros a predicar nomás de donde empezamos, alrededor de Jerusalén. Y se olvidaron de lo que el maestro decía: y en todos los confines de la tierra. Ellos volvieron otra vez a predicar en donde ya era predicada la palabra. Pablo decía que él no entraba más en donde ya fue predicada y labrada, en labrado ajeno, en trabajo ajeno, él no entraba. Pero en esta ocasión ellos volvieron otra vez a Jerusalén, prefirieron otra vez volver a Jerusalén en vez de predicar a los gentiles. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, es decir, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y vamos a ver allí el respaldo de Dios a favor de ellos por tener coraje. Si uno tiene coraje, ahí el respaldo de Dios ya va a estar a tu favor, si vos estás predicando limpiamente la palabra del Señor. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué tremendo, hermanos. Y después, versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Se acabó otra vez la cobardía, vieron los frutos otra vez que esos hermanos llevaron, entonces volvieron otra vez de refuerzo allí para respaldar a los hermanos, porque ganaban muchas almas para el Señor. Unos hermanos muy corajosos, que están anónimos en la Biblia, pero su nombre seguramente está inscrito en el libro de la vida. Entonces es importante, hermanos, tener mucho coraje. Hermanos, vamos a resumir, hermanos, no vamos a hablar todo, hermanos, porque la hora también se va. Mejor aprender unas cuantas cosas nomás, hermanos, y quedarnos ahí. Sufrimiento y prisiones, queridos hermanos, no tiene que ser motivo para dejar de predicar. Vamos a ver, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 12 y 14. Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta el 14. Dice de esta manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, habla el apóstol Pablo por cartas, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Hay una parte de la Biblia donde dice, hermano, a los que aman a Dios todas las cosas les va a ayudar para bien. Y eso mismo le sucedió al apóstol Pablo. Él fue aprisionado y muchas personas van a decir: ahí se acabó su ministerio, ahí ya no se va a predicar más la palabra, se detuvo la obra del Señor. Pero sin embargo fue para aprovecho del evangelio. Versículo 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Habla de la cárcel, del pretorio ahí. Y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, mira un poco, hermano, la mayoría de los hermanos recibiendo la carta y las palabras del apóstol Pablo, aún ganando muchas almas en las cárceles, hermanos, fue de motivación para los hermanos. Los hermanos no dijeron: nos va a apartar esto de dejar de predicar, vamos a dejar de predicar. Ellos más bien decidieron predicar porque escucharon eso del apóstol Pablo, que es bueno pasar prisiones pero ganar almas. Versículo 14: y la mayoría de los hermanos
cobrando ánimo. ¿De dónde cobraron ánimo? De las prisiones del apóstol Pablo. Del sufrimiento a veces tenemos que cobrar ánimo, hermano. No solamente de las cosas buenas. El ánimo tenemos que cobrar de los sufrimientos muchas veces. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahí está una referencia bíblica, hermano. Más todavía se volvieron corajosos, hermanos. Más coraje todavía. Y se decidieron más para predicar la palabra del Señor. Primero, porque se recordaron seguramente lo que Jesús decía. Serán, hermanos, azotados, perseguidos, echados en cárceles, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo y vuestra lágrima se enjugará en el cielo y mayor será vuestra recompensa. Entonces, hermanos, seguramente se acordaron de eso. Y mejor, hermanos, es alegrarse cuando uno sufre por causa del Evangelio. Ahora, hermanos, Mateo capítulo 10, versículo 19. Mateo capítulo 10, versículo 19, lo que Jesús avisó ya a todos los discípulos y a los que van a ser predicadores. Mateo capítulo 10, versículo 19. Dice de esta manera: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer, tiene que ser, perdón, capítulo 10, versículo 19, yo estuve leyendo mal, hermanos. Capítulo 10, versículo 19, dice de esta manera: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hay en ciertas ocasiones, hermanos, yo por ejemplo no me acostumbro tanto de predicar así en bosquejos. Es importante, hermano, tener la palabra escrita en la tabla de nuestro corazón, así como dice la Biblia. Ese bosquejo, ese sermón, tenemos, hermanos, a veces como herramienta para hablar de una línea y para no equivocarnos y para dar referencia bíblica. Pero lo más importante es tener la palabra en nuestro corazón, hermano. Y Dios después nos va a traer mucha palabra estando aún sin la Biblia en la mano. Eso es lo más importante, hermano, porque nuestro Padre Celestial nos dará la palabra. Ahora vamos a ver, hermanos, una referencia más de un varón llamado Apolos, recién convertido, que ya estaba predicando la palabra del Señor. Ahí está, hermanos, la decisión y el coraje nomás, hermano. Ahí está el secreto. Era un poco torpe todavía en muchas cosas, hermano, pero a él le gustaba predicar y estaba predicando ya la palabra. Vamos a ver, hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Dice de esta manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, otro judío más, así como el apóstol Pablo, que se había convertido. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Eso sí, ya refleja la Biblia que él era una persona que le era muy fácil para expresarse. Varón elocuente. Elocuencia significa, para los que no conocen, la facilidad de hablar y de expresar lo que uno piensa o lo que uno ha aprendido. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Era un hombre también como el apóstol Pablo, que conocía muy bien el Antiguo Testamento, conocía muy bien, punto por punto, poderoso en las Escrituras. Versículo 25: este había sido instruido en el camino del Señor, le había predicado a alguien y se convirtió, y siendo de espíritu fervoroso. Ahí está otro secreto, hermano. Tenemos que ser animosos, tenemos que ser corajosos, de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Recién estaba leyendo esa parte del Nuevo Testamento y después, conocía solamente esa historia que los discípulos estaban mencionando. Y él con ese mensaje estaba predicando ya en la sinagoga.
No quería perder ningún tiempo. Aprendió una parte de la Biblia, aprendió una parte de las instrucciones, ya estaba predicando en la sinagoga. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo más importante es obedecer y empezar a hacer la obra del Señor. Y dice así, hermanos, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, así como les había mencionado. Hay que exhortar al hermano aparte, no públicamente, eso está prohibido. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente del camino de Dios. Le enseñaron más porque le faltaban muchas cosas todavía. Ahí está, hermano, otra cosa. El coraje que él tenía, hermano, y se animaba a Apolos recién convertido y ya estaba predicando aún en la sinagoga de los judíos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 27. Dice de esta manera: y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo: ¿no os hemos mandado estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Le acusaron allí a los discípulos para que no predicasen más de Jesús. O si no, le iban a pegar más, le iban a azotar más y le iban a echar en prisiones y a una amenaza de muerte. Ahora bien, los discípulos agarraron carácter. Eso es lo más importante, en otro factor. Hay que tener carácter, hay que pensar: ¿vamos a temer a los hombres o temerle a Dios? ¿Vamos a obedecerles a los hombres o vamos a obedecerle a Dios? Versículo 29. Respondió Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Le seguía Pedro predicando ya y acusándole a ellos que ellos mismos crucificaron a Jesús. Más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, ahí está, hermano. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, hermanos, voy a concluir nomás ya, hermanos. Mi sermón es largo, hermanos, pero se va la hora. Voy a concluir nomás ya, queridos hermanos. Voy a hablar nomás ya. Y ustedes van a encontrar después en la Biblia, y algunos que ya conocen, ahí van a entender, queridos hermanos. Para visitar una región, hermanos, para ir a predicar, hermanos, la palabra del Señor, por más de que nos vamos a mover de dos en dos, hay que ser guiados por Dios. El apóstol Pablo en una ocasión se equivocó porque tenía el deseo en su corazón de ir a predicar a Asia. Y dice la Biblia, hermanos, Hechos de los Apóstoles, encontramos, queridos hermanos, eso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 6, pueden apuntar. Y les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar en Asia. ¿Qué podemos decir a eso? Parece, hermanos, que se contradice en la palabra cuando Jesús dijo: ir de predicar el Evangelio a toda criatura en el mundo entero, enseñándola. ¿Se dan cuenta de esa parte de la Biblia? Hay que ir a predicar a toda criatura. Pero en esta ocasión el Espíritu Santo le prohibía predicar en Asia. ¿Por qué? Primero, puede ser que no sea el tiempo de Asia. Segundo, porque hay otra prioridad. Hay algo más urgente: Macedonia. Y después el apóstol Pablo, ya que se le prohibieron predicar en Asia, él dijo: bueno, mi segunda misión era Bitinia. Vamos ahora a Bitinia. Y nuevamente el Espíritu Santo le prohibía de predicar en Bitinia. Ahora Pablo, cansado entonces de su persistencia, se durmió. Y en una visión de noche, dice la Biblia, en sueño nada más, él soñó y veía a un varón macedonio pidiendo ayuda, diciendo de esta manera: socorro, ayúdanos, pasa a Macedonia. Entonces Pablo, después acordándose, levantándose de ese sueño, él se levantó. Y que después él dijo: es necesario ir a Macedonia. Obedeció nomás ya esa señal que Dios le dio. Y ahí vamos a ver en la Biblia que él ganó a una mujer vendedora de púrpura, creo que se llamaba Lidia. Ahí van a ver que él reprendió a un espíritu de adivinación. Fueron echados en las cárceles con Silas, pasaron muchas cosas allí, pero el respaldo de Dios ellos tenían, porque fueron en la dirección de Dios.
En muchas ocasiones, hermano, el Espíritu Santo del Señor te va a atajar de tu pecho, no te vas a ir ahí. Entonces no te vayas, hermano, aunque alguien te insista. Más bien y más vale obedecer a Dios, hermanos. Eso es muy importante. Queridos hermanos, hay que llevar frutos. Sin fruto, hermanos, no vamos a entrar en el reino de Dios. Ahí hay otra cosa que nos aprieta otra vez. Jesús decía, todo pámpano que no lleva fruto y que no lleva fruto en mí será cortado y será echado en el fuego que nunca se apagará. Quiere decir que tenemos que presentar nuestro trabajo delante del Señor para que podamos ser salvos. Y si no hacemos nada en la tierra, si no ayudamos a nadie aquí en la tierra, y si somos una persona que se mantiene nada más, puede ser que vamos a perder nuestra salvación. Porque Dios nos llamó para trabajar. Eso ustedes van a encontrar en la Biblia, en cualquier parte de Dios, hermano, que Jesús está enseñando de esa manera. Y cualquiera que no lleva fruto, ese no está en mí. Porque en mí únicamente van a llevar fruto, dice Jesús. Entonces, hermano, eso es muy importante. Ese está también en Juan capítulo 15, versículo 2 hasta el 4. El que no lleva fruto, entonces, hermanos, va a ser echado en el fuego eterno. Eso está en la Biblia, hermano. Entonces hay que predicarlo también, hay que enseñarlo. Todo predicador lo tiene que llevar en cuenta. Hay que llevar fruto. Ahora vamos a ver 2 Timoteo, queridos hermanos, que el apóstol Pablo también va a hablar, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Timoteo, queridos hermanos, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres, este no es, el capítulo tiene que ser, segunda de Timoteo tiene que ser, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si vamos a obedecer a Dios, somos un militante aquí en la tierra y tenemos que obedecer a la misión. Y no podemos enredarnos, estar apasionados con las cosas de la vida. Tenemos que tener una vida ya aparte también. Y después dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Hay personas que están trabajando arduamente para el Señor, pero en secreto está siendo infiel a Dios. Eso no le va a salvar porque no está luchando legítimamente. Y se le va a descubrir la trampa y no va a ser encoronado, hermano. Porque toda la cosa va a salir a la luz allá delante de la tribunal de Dios. Y después dice, hermanos, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ahí está, hermano. Hay que trabajar para Dios, para que podamos trabajar, para que podamos nosotros recibir el fruto de lo que nosotros hayamos hecho, hermano. Hermanos, hasta ahí nomás, queridos hermanos, no, ya no más, hermanos, tengo muchas referencias bíblicas más, hermanos, entonces va a ser en otra ocasión. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Vamos a agradecer a Dios por esto. Hay muchas cosas, hermanos, que dice más en la Biblia, el siervo del Señor no puede ser contencioso, no podemos nosotros discutirnos por palabra. Hay muchas cosas que tenemos que cuidar como predicadores. Entonces, eso al transcurrir el tiempo, hermanos, vamos a ir aprendiendo las personas que no conocen esa parte de la Biblia. Todos los nuevos predicadores que van a ser de aquí, hermanos, tienen que ser lectores fieles de la palabra, porque está el mensaje heredado. Lo que ustedes están aprendiendo aquí de mí, de los presbíteros, ese es heredado. Está también el mensaje, hermano, pesquisado. Uno está leyendo la Biblia, aprendió allí pesquisando, y está el mensaje revelado, que el Señor mismo te va a revelar. Son 3 formas de aprender, hermano. Queridos hermanos, vamos a estar orando. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, estamos